Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos por aquí? Qué bueno que ya están conectándose. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron ya desde temprano. Estábamos haciendo las pruebas y ya estaban aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar por acá. Vamos. Listo, Pati, ya estás compartiendo tu pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿La ven? ¿Me escuchan todos? Muy bien, gracias. Hola, Pati, Sí, todo buenos días. perfecto por acá. Sí, todo bien. Sí, muy bien, gracias. Buen día. Buen día. Buen día a todas y todos. Adelante, mi querido Vic. Gracias, Pati. Oiga, pues gracias a todos por estar por acá. Estamos viendo ya sus saludos. Me emociona mucho estar con ustedes el día de hoy. Este es un evento que hemos estado trabajando con Pati Luna y su servidor aquí en Quima con mucho amor, mucho esfuerzo para traerles este tema tan importante que pues nos han pedido mucho esta información valiosa, pues vamos a poder tener la oportunidad el día de hoy de conocerla directamente de Patti, que es una experta, es un crack en este tema. Vamos a empezar, vamos a dar los saludos aquí que están Rolando, Noris, Dulce, María, Ingeniera Rosa, Adriana, Daniel, qué bueno que están por acá, Carlos Chang, estuvimos en un webinar con él el día de ayer, Sandra, saludos desde Guatemala, desde Chile, Perú, Panamá, México. Me encanta que estén todos de diferentes partes del mundo, todos con un mismo objetivo. Pues listo, Pati. Si quieres pasar a la siguiente slide, Pati, vamos a ir platicando. Pues el día de hoy, como saben, pues el tema va a ser principios generales de higiene de los alimentos y el sistema HACCP en su actualización 2023 del Codex Alimentarius. Me presento para los que no me conocen y también para los que ya me conocían, pues soy Víctor Camargo, yo soy gerente comercial en el organismo de certificación Quima WQS. Tengo unos poquito más de 10 años trabajando en la evaluación de la conformidad y siempre he tenido un objetivo claro, que es ayudar a asegurar que los alimentos que llegan a la mesa de millones de personas en todo el mundo pues sean seguros y que cumplan con los más altos estándares de calidad. Me motiva principalmente ser una diferencia en esta industria. Y pues mi promesa de alto valor para ustedes y para todas las empresas que trabajan conmigo, pues es ayudarlas a elevar su inocuidad alimentaria, reduciendo riesgos y fortaleciendo su confiabilidad de marca a través de la certificación. La siguiente. Les platico súper rápido qué hacemos en Quima WQS, que es el organismo que está organizando este evento. Pues en Quima trabajamos con empresas de la industria de alimentos que están preocupadas por la seguridad y bienestar de sus clientes, que buscan evidenciar la seguridad e inocuidad de sus productos sin comprometer la reputación de su negocio ni la confianza de sus clientes, sabiendo que la falta de una certificación de inocuidad alimentaria pues les puede resultar en la pérdida de oportunidades comerciales tanto nacionales y en el extranjero, que les puede obstaculizar el crecimiento y pone en riesgo la confianza de sus clientes, que esto que les puede afectar significativamente en la rentabilidad y lo que es más importante, pues podrían poner en riesgo la salud de sus consumidores. Creo que se brincó una. Ahí está. Sí. Listo, Pati. Pues les voy a presentar a nuestra speaker, nuestra guía del día de hoy, la ingeniera Rosa Patricia Luna Cefami. Pati, esa es la segunda vez que tenemos un evento juntos. El primero fue un presencial ahí en una expo de San Luis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ayudarnos y por compartir este conocimiento tan importante a todos estos profesionales que están aquí al pie del cañón buscando siempre tener este conocimiento fresco, poder tomar lo que necesitan y poder llevarlo a sus organizaciones y seguir creciendo. Pati, muchísimas gracias. Pues adelante. Muchas gracias. Gracias, Vic, y muchas gracias a Kima
porque una vez más me da la oportunidad de compartir con ustedes experiencias y conocimientos que me hubiera gustado tener tal vez un foro, pues es que miren, como todo, ¿no? Es arma de dos filos. Me encanta que es un foro enormemente grande, saben que cerramos como con 300 y pico personas, ¿no, Vic? Dice Inscritas. 398 inscritos y ahorita ya estamos 100 en los primeros Fíjense 8 nada minutos. más. Entonces, cuando somos tantos, pues está difícil que abramos micrófono para compartir experiencias. Pero por otro lado, pues me da un gusto enorme tener a compañeras, compañeros, compañeros de todas partes del mundo que están conectados para que podamos revisar en conjunto estos cambios que sucedieron en Codex Alimentarius, que se elaboraron en el 2022, pero que se publicaron hasta junio del 2023. Rápidamente revisemos un poco qué es el Codex Alimentarius, que yo me imagino que todos ustedes lo conocen y lo saben, pero para los que no, les voy a decir brevemente. El Codex Alimentarius es un conjunto de normas y directrices internacionales sobre alimentos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud en 1963. El objetivo del Códex es proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas en el comercio de alimentos. El Códex se basa en la ciencia y en la evaluación de riesgos para desarrollar estándares, directrices para la producción, procesamiento, etiquetado y comercialización de alimentos. Voy a usar esta plumita para hacer algunas marcas. Desde la creación del Códex ha crecido hasta incluir más de 190 países miembros y más de 230 organizaciones observadoras. Yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones de Codex y realmente es interesantísimo cómo cada país presenta sus puntos de vista y sus necesidades respecto a qué debe de haber en un estándar, en una norma, en una directriz, para, por un lado, tener la seguridad de que van a fabricar, producir o comercializar alimentos seguros, pero también por otro lado para satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Y cuáles clientes? Las de los clientes de todas partes del mundo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es platicar un poquito sobre la revisión que se hizo en el 2022 y se publicó en el 2023, en junio del 2023, sobre este código que todos ustedes lo han de conocer, que es el CXC1-1969, que se llama Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Fíjense, desde 1969 se creó este código y ha sufrido cambios de acuerdo a las necesidades. Pero quiero que tomen en cuenta muchísimo que la mayor parte de los cambios, sobre todo de principios generales de higiene y del propio HACCP, se hicieron en la revisión del 2020, que se publicaron hasta el 2022. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió solo en la publicación del 2023. Vamos adelante. Bueno, el presidente del grupo de trabajo de este código, del Comité de Higiene, propuso suprimir este diagrama por el momento para evitar retrasos en la adopción del documento. Me estoy refiriendo a el árbol de decisiones. Si ustedes revisan la edición del 2020, que es la revisión 5, se darán cuenta que no se incluyó el árbol de decisiones. Y todos nos sorprendió mucho eso, ¿no? Porque dijimos, bueno, con tantos cambios que hubo en esa versión, cómo es que no está un diagrama cómo es que no está el árbol de decisiones? Me refiero a este, ¿no? Aquí les estoy mostrando el diagrama de decisiones que teníamos antes. No estaba. Bueno, entonces, como
fue mucha discusión de cómo, si se tenía que o no cambiar, y les ganó el tiempo, se sugirió que se continuara con la revisión de todas las otras partes de las buenas prácticas de higiene y HACCP y que se incorporara posteriormente para su adopción. Entonces el comité estuvo de acuerdo en suprimir el diagrama en la versión del 2020 por el momento, y observó que se continuara el trabajo sobre el diagrama, o sea que ese mismo comité de higiene siguiera trabajando para la modificación del árbol de preguntas o el árbol de decisiones, con el que todos lo conocemos. Entonces, se acordó de volver el diagrama del árbol de decisiones al trámite 2, o sea, de la revisión del comité, y se encargaría Brasil, Honduras, Jamaica y Tailandia de formular observaciones e inclusive propuestas, y que se iba a adoptar la decisión final en la 52ª reunión del Comité de Códex para la Higiene de los Alimentos. Bueno, entonces, Brasil preparó 2 alternativas de árbol de decisiones a partir de los debates y observaciones que se formularon en la 51ª reunión, que es la que les digo que fue la revisión 5, donde se publicaron los principales cambios. Se propuso también publicar la frase de buenas prácticas de higiene que requiere una mayor atención, como nota en la pregunta 1. Ya lo vamos a ver ahorita que analicemos el árbol de decisiones. Anteriormente en la pregunta 1 no se hablaba de que requiere una mayor atención, una buena práctica que requiere una mayor atención. Ahorita vamos a revisar las diferencias. Y en la opción 2, bueno, como les digo, Brasil presentó 2 opciones, la 1 y la 2. En la opción 2, el orden se asemejaba más a las preguntas del diagrama 2, ejemplo, en una secuencia de decisiones para identificar los PCCs, perteneciente a la revisión anterior, la que todavía estaba en 1969. La ventaja de esta propuesta es que actualmente se utiliza y se entiende en todo el mundo. Sin embargo, el orden de las preguntas de la opción 1 es más objetivo. Entonces, mire, por ejemplo, en la revisión del 2003, así era, si se acuerdan de la revisión 4, así era el árbol de decisiones que trabajábamos. ¿Recuerdan? La pregunta 1 decía, ¿existen medidas de control preventivo? Si sí, pase a la pregunta 2. Si no, es necesario el control en esta fase para la inocuidad. Si sí, entonces hay que modificar esta fase en el proceso o el producto. A mí, la verdad, les soy sincera, a mí este árbol de decisiones me confundía mucho. No me parecía muy claro. Yo hacía mi propio árbol de decisión y yo decidía si algo era un PCC o no. Entonces, bueno, pero así era, ¿no? Si se acuerdan de la revisión 4 del 2003. Acuérdense, es la revisión 4. Ese es el árbol de decisiones que todos trabajábamos antes. Entonces, Brasil propuso esta opción 1 y propuso una opción 2. Al final de cuentas, como quedó el árbol de decisiones es de la siguiente manera. Solamente 4 preguntas donde hay un sí o un no. Y si un no es, bueno, ahorita lo vamos a analizar. Yo nada más quiero mostrarles cómo quedó el árbol de decisiones ya elegido. Se parece más a la opción 1, si se fijan, de lo que presentó Brasil. Se parece más, solo se modificó un poco las preguntas y ahorita lo vamos a analizar. Bueno, en conclusión, me vas diciendo, por favor, Vic, si hay alguna pregunta para no seguir avanzando si se quedó alguna duda, ¿no? Sí, Pati. Aunque vamos a tener al final un tiempo para preguntas y respuestas, no quisiera avanzar si hay alguna duda respecto a lo que vamos hablando. Entonces, en resumen, la primera parte, lo que quiero decirles es que de la versión 4, de la revisión 4 del 2003, que había un árbol de decisiones,
En la revisión 5 del 2020, no se incluyó árbol de decisiones porque les ganó el tiempo y no lo pudieron publicar. Fue hasta la última del 2022, la 52ª reunión, que se incorpora el nuevo árbol de decisiones, haciendo modificaciones a las estructuras y a las preguntas. Bueno, ¿qué cambió? Todos se van a preguntar, bueno, ¿qué cambió? Entonces, cambió la primera parte en cuanto a la estructura, y lo más valioso que cambió en la versión del 2022 es el anexo 4, que es el árbol de decisiones, y algunos otros anexos que incorporaron que no estaban en las versiones anteriores, que sirven de guía y está bastante bien. Si ustedes ven del lado izquierdo, es la estructura que está en la versión del 2020, donde empieza introducción, igual en esta versión, introducción. Objetivos, igual, objetivos. Ámbito de aplicación, ahora le llaman alcance, pero es lo mismo. Utilización, acá ahora le llaman uso. Pero aquí, a partir de aquí, cambia solo la estructura. Miren, en la versión anterior, los principios generales, bueno, sí, los principios generales, definiciones, igual, ¿no? Definiciones, igual. Todo es lo mismo. Hasta las definiciones prácticamente son las mismas. Lo que cambia es la estructura a partir de aquí. Miren, a partir de aquí cambia la estructura. En la revisión del 2020, en el capítulo primero, venían las buenas prácticas de higiene. Acuérdense que el código no les llama BPMs, le llama buenas prácticas de higiene. En la norma 251 en México le llamamos prácticas de higiene, pero en Códex su término es buenas prácticas de higiene. Y de la sección 1 a 9 está la producción y el control de peligros y la introducción y la producción primaria, etcétera. Eso en el capítulo primero, ¿no? En el capítulo 2 es donde se revisa y se propone todos los cambios del plan HACCP. Si ustedes quieren realmente conocer los cambios que hubo en HACCP, que fueron muy importantes porque se incluyó la validación de los límites críticos, antes hablábamos de que nada más validábamos el plan HACCP. Bueno, pues no, ahora no, desde la versión 2020 nos pide que empecemos por validar los límites críticos, y tiene todo el sentido, ¿no? Si nuestros límites críticos están mal planteados, obviamente que todo lo demás que sigue de las demás fases van a estar mal. Bueno, hay muchos cambios. De la 20 a la 22 hay muchos cambios. Y en la sección 2, las directrices generales para la aplicación de HACCP. En la sección 3 están ya ejercicios de aplicación y solo hay un anexo. En el anexo donde viene la preparación, las medidas de control con ejemplos. Y viene en el diagrama 1 la secuencia lógica, que esa es igualita a la de ahorita, ejemplo de una hoja de trabajo que es igualita a esta versión, y ejemplos de la hoja de trabajo de plan HACCP. Esa no es igualita porque como cambiaron las preguntas, entonces esa sí ya no es igualita. Ahora, veamos la nueva estructura. A mí la verdad me encantó, porque tiene un orden muy lógico, muy secuencial, y me encantó. Están igual definiciones. En la primera parte están las buenas prácticas de higiene, pero las desmenuza. La desmenuza: higiene personal, prácticas de limpieza y desinfección, equipos, las desmenuza muy bonito, punto por punto. Y en la parte 2 ya le dedica todo a lo que es el análisis de peligros y de puntos críticos de control, el HACCP, y las directrices para su aplicación, ¿no? Acuérdense también que en la versión antes del 2020 se hablaba de que había 5 pasos preliminares y 7 principios. Desde la versión 2020 se habla que son 12 fases que se componen de los 5 pasos preliminares que conocíamos y los 7 principios, pero ahora los denomina como fases, que son 12 fases del plan HACCP. Pero eso cambió desde la vez pasada, ¿no?
Bueno, están, como les digo, la introducción de HACCP, los 7 principios, los 17, del capítulo 17 están los principios del sistema HACCP, las directrices y su aplicación. Pero lo muy interesante en esta nueva versión empieza aquí. Empieza aquí, que es en el anexo 1, las medidas de HACCP secuenciadas lógicamente y con un ejemplo. El anexo 2, una secuencia lógica, que es así, la secuencia lógica de la aplicación del plan HACCP es la misma, miren. Esta es la misma que esta. Esta secuencia es la mismita. Un ejemplo de hoja de trabajo también, esa es la mismita. El ejemplo de la hoja de trabajo es la misma. Pero lo que sí absolutamente cambió, aquí el Starlight, es el anexo 4, que es herramienta para determinar los puntos críticos de control o los PCC. Esto es lo realmente nuevitito. Y vamos a verlo. Ese árbol de decisiones, ¿para qué sirve? ¿Sirve para elaborar todo el plan HACCP? No, solamente sirve para tomar la decisión si en una etapa de proceso hay que establecer un punto crítico de control. Si nos vamos nosotros a las definiciones de punto crítico de control, y ustedes revisan el capítulo de definiciones del Códex, dice que un punto crítico de control es la fase o la etapa de proceso, la fase en la que se aplican una o varias medidas de control para un peligro significativo en un sistema HACCP. Peligro significativo. ¿Cualquier peligro? No, solamente vamos a pasarlos por el tamiz a los peligros significativos. Ahora, aquí dice algo muy importante. Estos ejemplos no son únicos, o sea, se refiere al árbol de decisiones, ¿eh? Estos ejemplos no son únicos y se pueden utilizar otras herramientas siempre que se haya cumplido con los requisitos generales abordados en el Código CXC 1-1969. Es decir, que la fase 7, equivalente al principio 2 de HACCP, esté cumpliéndose, que es la fase que se refiere a determinar los puntos críticos de control o PCC. ¿Está claro? Esta sería pregunta de examen para los auditores de los organismos de certificación. Yo me he topado con algunos auditores que les exigen a las empresas que usen el árbol de decisión, hasta el formato que está incluido, los exigen que pongan en su plan HACCP. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Eso es un invento de ellos. Eso no es cierto, nunca ha sido cierto. El árbol de decisiones es una herramienta de apoyo y de gran apoyo, o antes de gran confusión. A mí la verdad me confundía terriblemente, pero ahora está chulísimo porque lo llevan a uno de la mano para tomar una decisión si algo es un punto crítico de control o no. Entonces, insisto y subrayo, el árbol de decisión, organismos de certificación, auditores, consultores, escuchen bien, paren las orejitas, es voluntario, es una herramienta voluntaria para determinar los puntos críticos de control, no es obligatorio. Ya se puso nerviosa mi presentación. Ya. Y aquí les muestro, no, creo que sí, miren, se hace cosas raras mi computadora. Se brincó quién sabe cuánto, que se pasmó de pronto. Bueno. Entonces, déjenme quitar esta barrita de acá y la voy a poner abajo porque me estorba. Entonces, es que me estorban las barritas estas, espérenme, déjenme que la quite por acá. Ok. Que te quites. Que aquí no estorbes. Ya. Entonces, ¿para qué sirve entonces? Evaluar. Bueno, también tenemos que poner un foco especial, ¿a qué?
a la medida de control. También esto es un nuevo concepto que está introduciendo el árbol de decisiones. Tenemos que enfocarnos en evaluar la medida de control. Y esa medida de control puede controlar, o sea, se puede controlar un peligro a través de una buena práctica de higiene o un programa de prerequisito, o se puede hacer una medida de control específica para el punto crítico de control. Quiero que ustedes enfoquen toda su atención en esto, porque de eso se va a tratar. Entonces, vamos a poner escenarios diferentes. Si la medida de control, fíjense bien, ¿todos saben lo que es una medida de control? Vamos a revisar qué es una medida de control. Fíjense bien, ese es el corazón. La medida de control es toda medida o actividad que puede aplicarse para prevenir o eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables. Esas tres características puede tener una medida de control. No son acciones correctivas, se llama medida de control. Esa medida de control es si la medida de control puede utilizarse en esta fase, o sea, en etapa de proceso, dicha fase no debería de considerarse como un PCC para el peligro significativo. ¿Qué me está queriendo decir? Si esa etapa de proceso la puedo controlar a través de un programa de prerequisito o de buena práctica de higiene, o como le quieran llamar, entonces no es un peligro, no es un PCC. Es una medida de control. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que, es que el personal puede introducir E. coli en sus manos? Y eso, tengo que poner ahí un punto crítico de control en la selección de la materia prima. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un programa de prerequisito que se llama higiene personal, que no nos permite que el personal sea el vehículo para la contaminación del alimento. Entonces, otro escenario posible. Si la medida de control puede utilizarse en esta fase, o sea, en esta etapa de proceso que se está analizando, pero también más adelante, esta es la clave, más adelante en el proceso, si existe otra medida de control para el peligro en otra fase, entonces la fase que estamos analizando no debería considerarse un PCC. O sea, si voy acá y voy acá en mi diagrama de flujo y resulta que el peligro en esta etapa de proceso, ¿lo puedo reducir? Pues sí, pero existe otra etapa en donde voy a eliminar, reducir o llevar a niveles seguros un peligro. Entonces aquí aunque yo reduzca, no es un punto crítico de control. Este es el bueno. Es la última etapa del proceso que si no aplico una medida, entonces el peligro ya después ya no hay manera de pararlo. Entonces aquí hay dos escenarios donde no es un punto crítico de control. ¿Voy bien? Díganme, ¿voy bien o me regreso? A ver, ¿qué dice Vic, el público conocedor? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Todo bien, Pati. Nos dejaron una pregunta, Martín. Sí, la pregunta, por favor, Vic. Sí, nos preguntaban sobre que si los peligros no significativos serán atacados por prerequisito. No, es que acuérdense que los peligros no significativos ni siquiera lo pasamos por el árbol de decisiones. Acuérdense que este árbol de decisiones lo usamos como una herramienta para evaluar solo los peligros significativos. O sea, si es un peligro que ocasionalmente puede ocurrir. ¿Se acuerdan cuando hacemos evaluación de riesgos que evaluamos la probabilidad por el impacto y que nos sale en un área verde donde decimos que realmente pues tenemos que tomar, sí, podemos aplicar medidas, pero estas medidas pueden ser una buena práctica, un prerequisito,
Entonces, lo que significa es que ay, perdónenme, es que me distraen. Ay, a ver, otra vez. Cuando el peligro no es significativo, no es necesario ni pasarlo por el árbol de decisiones. Eso es un peligro no significativo y lo atacamos con una buena práctica o con un prerequisito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra pregunta, Vic? Preguntaban también si, ¿qué dice el códex de cómo validar los límites críticos? ¿Qué competencias debe tener quien los valide? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero tengo que empezar por revisar con ustedes qué es la validación. Y sí, hay que validar los límites críticos y hay que validar, eh, ay, ya se me volvió, acá está. Hay que validar los límites críticos y hay que validar el plan HACCP. ¿Y qué dice, qué dice el códex respecto a la definición de validación? Dice que tanto las medidas de control como el plan se deben de validar, y validar la medida de control es obtener pruebas de que la medida de control o una combinación de medidas de control, si se aplican adecuadamente, pueden controlar el peligro hasta llevarlo a un resultado determinado. Entonces, si tú estableces una medida de control, tienes que validarla. Por ejemplo, si yo establezco que mi medida de control va a ser cocer el pollo para reducir el riesgo o eliminar el peligro salmonela, por ejemplo, pues yo tengo que validar que esa medida sea la adecuada para de verdad llevar a niveles seguros ese pollo y que ya no tenga salmonela o esté a niveles seguros. Pero, ¿cómo la valido? Pues tengo que hacer pruebas, ¿verdad? Tengo que saber si lo cuezo a 60, ¿qué pasa? A 65, a 70, a 75, a 80, 85, o cuál es la temperatura que reduzco 7 logaritmos, por ejemplo, la presencia de una salmonella typhi. Y entonces sí, ya puedo decir que mi límite crítico va a ser, por ejemplo, 82 grados por 15 segundos para llevar a niveles seguros la presencia de Salmonella typhi. Pero para cada peligro hay que hacer su propia validación. Si yo quisiera aplicar esa misma metodología, por ejemplo, para un Clostridium botulinum, ¿ustedes creen que puedo hacer lo mismo? Claro que no, porque el Clostridium botulinum se va a morir de la risa cuando yo lo cueza a 82 grados. ¿Y qué va a pasar con sus esporas? Pues las esporas van a seguir ahí, presentes. Entonces, por eso no pierdan de vista que cuando cuando se enlistan los peligros tienen que ser personalizados, tienen que tener nombre y apellido. No es lo mismo una Salmonella typhi que una Listeria monocytogenes, que una Escherichia coli 157H7. Entonces, auditores, consultores y empresarios y gerentes de calidad y equipo HACCP, no me vengan a presentar su plan HACCP donde diga peligros biológicos, bacterias. ¿Saben cuántas bacterias hay en el universo? 1000 chorro mil. Eso no es nada. Dice mucho y dice nada. Tienen que personalizar el peligro del cual están hablando, porque la medida de control va a ser muy diferente la que apliquen para controlar una salmonela que la que van a aplicar para un Clostridium botulinum o un Staphylococcus aureus. Son diferentes. ¿Sí contesté a la pregunta? Nos pueden ir dejando ahí en los mensajes sus preguntas y si tienen más dudas sobre lo que va comentando Pati, para que las vayamos leyendo más adelante. Si quieres continuar, Pati. Ok, entonces ya vimos cuándo no es un punto crítico de control, ¿verdad? Cuando puedo aplicar una medida a través de buenas prácticas de higiene. O sea, ya puse dos condiciones. No es un punto crítico de control cuando yo puedo controlar el peligro a través de un prerequisito o una buena práctica de higiene. Y tampoco es un punto crítico de control si hay una etapa posterior
donde yo puedo controlar el peligro. ¿Muy bien? Son esas dos condiciones que ya les presenté. Ahora, determinar si una medida de control en una fase se utiliza en combinación con una medida de control en otra fase para controlar el mismo peligro, debe ser sí o sí, ambas fases se deben de considerar punto crítico de control. Por ejemplo, supongamos que, otra vez vuelvo al ejercicio de la, del pollo. Vamos a suponer que yo tengo una etapa de proceso donde yo establezco una medida de control para destruir E. coli. Pero esa medida de control solo me va a servir para E. coli y no para, por ejemplo, Salmonella typhi. Entonces, puede ser que yo ponga en esa etapa de proceso un PCC para E. coli y en otra etapa de proceso un PCC para Salmonella. Y las dos las tengo que considerar PCC, porque si una falla, puede fallar la otra. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, esta es el árbol de decisiones que usábamos anteriormente, ¿recuerdan? Pero ¿qué cambió con respecto a ahora? Miren, en principio es ahora muy lineal y muy claro cómo se presenta, y en segunda hay una serie de notas que van explicando si se puede o no se puede aplicar esa consideración. Ay, no sé cómo quitar esto. Ya quité, ya no veo a nadie porque le quité las barritas porque no me estorban. Bueno, entonces, este diagrama es igual, bueno, les quise poner que fuera igual a, espérenme, al siguiente. Ay, me está retrocediendo. Espérenme, no sé qué estoy haciendo aquí. Que como me tapo con las barritas, ya. Miren, este es el que usábamos anteriormente, ¿recuerdan? Ahora el que vamos a usar es este. ¿Y en qué se diferencia? Miren, estructuralmente es muy diferente, pero además el orden secuencial de las preguntas tiene mucho más lógica que anteriormente y además en cada punto les piden que hagan consideraciones. Y me voy a enfocar a cada una de las preguntas. Quiero decirles que el documento de Codex ya está traducido al español recientemente. Hace unos pocos días todavía estaba en inglés, ahora ya lo pueden conseguir en español y estoy haciendo una representación gráfica de esto, que así es como está en el Codex, así aparece en el Codex, pero que está de esta manera. Pregunta número 1. Fíjense bien, vamos a poner el caso, y yo quisiera poner el caso de aplicación. Espero que me dé tiempo de presentarles un caso de aplicación. Vamos a poner la situación de que yo estoy haciendo una salsa de chile habanero. Y entonces voy a analizar mis peligros significativos. Estoy considerando, miren, voy a dejar de compartir un momento esto para mostrarle mi ejercicio de salsa de chile habanero. Me dicen si la ven. ¿Sí ven Sí, mi Pati, ya se diagrama ve. de flujo? Sí, ya se ve el Excel. Bueno, entonces, imagínense que yo tengo una salsa de chile habanero. Tengo la recepción de los chiles, tengo recepción de materias primas secas, de materias primas, bueno, de productos químicos, tengo de chiles en exceso, porque luego me llega por temporada y hay chiles que ocupo inmediatamente y otros que tengo que conservar porque pues no los uso totalmente en ese momento. Y luego tengo recepción de materiales de envase y empaque, ¿no? Entonces, voy a analizar los peligros significativos que puedo tener presentes.
¿En qué? En las diferentes etapas del proceso. Entonces me voy a centrar en la columna vertebral, ¿no? Tengo la recepción, el almacenamiento de los chiles, que es fresco, hago una limpieza y una selección y una limpieza, hago un saneamiento que incluye el lavado y la desinfección de los chiles, descabado, les quito el cabito, el pedúnculo, después hago un escaldado. Después hago un mezclado, una molienda y una acidificación. Después hago un envasado, un etiquetado, almacenamiento y hago una transportación. Entonces me voy a mi análisis de peligro. Acuérdense que de cada etapa de proceso hacemos un análisis de peligros, ¿no? Entonces, desde la selección del chile, yo veo que es muy común y muy probable que tenga presencia de E. coli y que tenga presencia de Salmonella typhi. La probabilidad de E. coli es de 4 y la de Salmonella, perdóneme, para evaluar qué tan significativo es la presencia de 4 y Salmonella de Typhi de 2. Si yo hago una evaluación y una justificación de por qué es importante que tome estos, por qué son significativos, es porque por ejemplo, el proveedor cultiva a cielo abierto, entonces puede haber presencia de Salmonella typhi a través de excremento de aves, ¿no? Entonces ahora tengo que definir si tengo una medida de control que pueda aplicar para controlar ese peligro o si va a haber un paso posterior donde yo pueda eliminar el peligro, llámese Salmonella typhi. ¿Van conmigo? Entonces, yo lo que voy a analizar ahorita es Salmonella typhi, solamente me voy a dedicar ahorita a Salmonella typhi. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque es un microorganismo patógeno que puede irse a través de lo largo del proceso. Aquí el tema es saber si en la etapa de selección y limpieza puedo yo eliminar, reducir o llevar a niveles seguros la presencia de la Salmonella typhi. Entonces, me regreso ahora sí a las preguntas y yo quiero que me ayuden ustedes a responder. Primera pregunta. Recepción de chiles. Es la etapa de proceso. La selección de chiles. ¿Se puede controlar el peligro significativo, o sea, Salmonella typhi, hasta un nivel aceptable en esta fase de recepción de chile mediante un programa de prerequisito, mediante una buena práctica de higiene? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un peligro que es intrínseco? No es un peligro que yo estoy introduciendo al proceso. El chile intrínsecamente puede venir con salmonela. Entonces, en esta etapa de proceso, ¿puedo aplicar alguna buena práctica para eliminarlo, reducirlo o llevar a niveles seguros? ¿Qué opinan ustedes? Si Poniendo en los sí, comentarios, no, no, exacto. Si sí, este no, paso no. no es un punto crítico de control, pero si no, me tengo que ir a la siguiente pregunta. Ya me dijeron que no, ¿verdad? Ahí en la recepción no le puedo quitar la salmonela al chile. ¿Están de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Existe en este paso medidas de control específicas para el peligro significativo indicado? Fíjense bien, existe en este paso recepción de materia prima, medidas de control específicas en el momento que las recibo, para controlar ese peligro. No. No, ¿verdad? Si no, entonces, ¿qué me dice? Este paso no es un PCC. Los pasos subsecuentes pueden ser evaluados para un PCC. ¿Ven? En esta etapa no. Ah, bueno, si no, entonces tengo que buscar qué otra etapa del proceso. Y aquí termino. Aquí, con esto me dice, no, chata, aquí no, esta etapa no. Ah,
pues entonces tengo que buscar en qué otra etapa. Bueno, entonces me voy a regresar. ¿Voy bien? Ya me dijo que no, que eso va a ser en una etapa posterior. ¿Sí o no? Solo estoy evaluando la recepción de chiles. Sí, están poniendo que no. No, no, Ok, no. pero ¿están de acuerdo conmigo todos? Sí. Que ahí terminé el proceso porque me dice que en la recepción no, que va a ser en otra etapa. Sí, de Bueno, acuerdo, sí, nos dicen que sí. ok. Ahora voy a poner, como ya no me queda mucho tiempo para evaluar todo, me voy a ir a la etapa, ahí no, donde la cosa cambia. Fíjense, me voy a brincar todas las demás. Saneamiento, lavado y desinfección, que estaría interesantísimo que hicieran el ejercicio. Si la limpieza y la desinfección sería la pregunta siguiente. La limpieza la limpieza y la desinfección del chile va a eliminar a niveles seguros la presencia de salmonela. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Con lavarlo y desinfectarlo se quitará? ¿Qué opinan? Nos están poniendo que sí. Dicen sí. No, ¿cómo creen? Ay, Ah, sí, no. Ah, lavo leí y el sí, desinfecto y perdón. con eso ya maté a la salmonela. Pusieron solo lo reduce, no lo elimina. A lo mejor Ah, leí el sí ¿verdad? de que contestaron que sí estaban bien en Lo con la información. reduce, lo puede reducir y cuentas bacterianas de mesofílicos aerobios en general, sí, pero no me va a llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salmonela no se elimina nada más lavando. La salmonela tenemos que aplicarle un tratamiento térmico o tenemos que aplicar ácido para poder destruir. Entonces, siguiente pregunta también que se pone buenísima. El escaldado. ¿Saben todos lo que es un escaldado? El escaldado es que yo eche los chiles solo durante, no sé, unos 3 minutos para que las enzimas se inactiven y para reblandecer el chile y para que me dé las características de calidad, no de inocuidad que necesito. El escaldado podría ser una etapa en la que sí puedo eliminar a niveles seguros la presencia de salmonela. ¿Qué opinan? Nos Sí. están poniendo escaldado, si supera tiempo y temperatura de seguridad, sí. Sí, Pero ah, no, no, si no, ya les no. estoy Si diciendo no, que no, no, perdón, lo leí mal. Si no, no no. estoy llevando temperaturas de seguridad, estoy llevando a 60 grados durante 3 minutos. ¿Será suficiente para destruir a la salmonela? No, Claro que no, no. no es suficiente. No es Bueno, no es suficiente. suficiente, exacto, punto para el que dijo que no es suficiente. Pero vamos a una que es la pregunta de los 64,000. Después lo que voy a hacer yo es una mezcla, una malienda y una acidificación. ¿A cuánto voy a llevar, cuánto le voy a poner de pH a mi salsa? Va a ser de 3,5. No estoy aplicando ningún control térmico, pero le voy a poner un pH de 3,5. Entonces voy a pasarme a mi árbol de decisiones. Oye, Víctor, se me acaba el tiempo. A ver, vamos al árbol de decisiones. Voy a borrar esto. Me voy a la pregunta de los 64,000, ¿verdad? La pregunta es, etapa de proceso, acidificación. Pregunta, ¿se puede controlar el peligro significativo hasta un nivel aceptable en esta fase de medida, o sea, acidificación, aplicando una buena práctica de higiene? Pues no, ¿verdad? Acidificación. O sea, eso quiere decir que aunque lave el equipo, desinfecte, el personal esté súper limpio, la condición inherente a que tenga salmonela el chile no lo voy a eliminar con una buena práctica, ¿verdad? Entonces la respuesta sería no.
Pregunta 2. ¿Existe en este peligro, en este paso, medida de control específica para el control significativo identificado? Sí, sí, ¿por qué? Porque estoy reduciendo el pH a 3.5. Entonces, esta sí es una medida específica para controlar un punto crítico de control. Sí, nos colocan Sí. que sí. Ok, siguiente pregunta, que esa es la que luego puede causar un poco de confusión, pero yo sé que no les va a confundir. Pregunta, ¿esta etapa de acidificación prevendrá o eliminará perdonen, podrá o eliminar, ay, esto está mal, está mal aquí escrito, dice, la pregunta 3 dice, en esta fase posterior se prevendrá en una fase posterior se prevendrá o eliminará el peligro significativo identificado o se reducirá a un nivel aceptable. Es que está mal escrito aquí. Se los repito para que quede claro. En esta fase, ay no, en una fase posterior se prevendrá o eliminará el peligro significativo identificado o se reducirá a un nivel aceptable. ¿Habrá otra fase posterior a la acidificación? Es la pregunta. No. No, ¿verdad? Entonces, si no, si la respuesta es no, porque lo que hice fue acidificar la salsa, no va a haber otra etapa posterior para eliminarla, entonces paso a la última pregunta. Esta etapa de acidificación, así tenemos que preguntarte, ¿esta etapa de acidificación previene o elimina en esta fase el peligro significativo identificado o lo reduce a un nivel aceptable? ¿Qué opinan? La de acidificación pH 3.5 elimina, reduce o lleva a un nivel aceptable la presencia de salmonela. Nos están comentando que sí. Que sí, que sí. Claro, punto para los que dijeron sí. Entonces, la etapa de acidificación es la etapa en que se reduce, elimina o me lleva a un nivel aceptable la presencia del peligro denominado Salmonella typhi. ¿Estamos? Perdón por la lectura, pero no me di cuenta que estaba mal redactado en el cuadrito. Bueno, entonces, no vale la pena tal vez ya discutir porque les va a llevar, Víctor les va a mandar la presentación para que la tengan. Por favor, no vayan a hacerle tanto caso a este cuadrito, mejor hagan caso a la redacción del cuadro tal como aparece en el códex. Está mal parafraseado algunas preguntas y no las vaya a confundir. Mejor usen el del códex, este cuadrito que es el bueno. Bueno, entonces, aquí es el comparativo entre el árbol de decisión anterior y el de ahora, ¿no? Y yo creo que por el tiempo, pues ya no vamos a poderle dedicar a revisarlo, cuáles son los comentarios y qué se dijo. Lo que también vale la pena, por favor, es que revisen el anexo 1, porque justamente de lo que se trata es de que ustedes establezcan las medidas de control aplicables, si pueden ser a través de buenas prácticas de higiene o si tienen que establecer medidas de control específicas para un punto crítico de control. Acuérdense que una buena práctica no es la medida específica para controlar el punto crítico de control y normalmente estas son las medidas que se aplican para evitar que a través del proceso nosotros mismos contaminemos.
Pero aquí el meollo del agujero es que antes no se tomaba en cuenta que muchos contaminantes son intrínsecos. De ahí que la gente se confundía mucho en establecer como punto crítico de control, por ejemplo, la refrigeración o la congelación. Lo ponían como punto crítico de control esas etapas de proceso. Y es un grave error, porque si las bacterias, si la carne, el pollo o lo que sea viene con una contaminación intrínseca, la refrigeración lo único que va a hacer, o la congelación, va a detener el proceso, mas no va a eliminar, reducir y a llevar a niveles seguros un contaminante al menos biológico, ni químico, ni tampoco un alergeno. Entonces, falacia. He visto muchos planes HACCP que refrigeración y congelación los ponen como punto crítico de control y no, nunca van a reducir con la refrigeración o congelación las cargas bacterianas o la presencia de contaminantes químicos o el alergeno. Entonces, los invito, por favor, a que revisen esta tabla que está muy buena y les va a dar bastante luz. Y por ahí también hace referencia a que tienen que utilizar las directrices para la validación de las medidas de control que están en otro documento que aparece en la referencia número 2, que son las directrices para la validación de las medidas de control de la inocuidad de alimentos. Ese documento, aunque está viejito, miren, es del 2008, no se ha modificado, pero les da bastante idea de cómo se validan medidas de control. En resumen, las buenas prácticas de higiene prácticamente no sufrieron cambios en su contenido, pero sí en su estructura respecto a la versión del 2020. Número 2, se incorporó el árbol de decisiones solo modificando el anexo número 4. Se hizo un reordenamiento que tiene más lógica para determinar el punto crítico de control. O sea, el orden de las 4 preguntas a mí me pareció bastante lógico, tomando en cuenta que la etapa evaluada cuenta con medidas de control. Acuérdense que hay medidas de control generales, que pueden ser buenas prácticas o prerequisitos, pero pueden ser específicas y que son necesarias para poder controlar el peligro. Ahí lo interesante es que vayan y se enfoquen a que si esa medida de control es suficiente, y eso es por lo que tienen que validar cada medida de control. Si no es suficiente, tendrán que rehacer su proceso para poder encontrar. Vamos a suponer que la acidificación no hubiera sido una etapa de proceso suficiente para llevar a niveles seguros la salmonela. Entonces, a lo mejor tendría que pasteurizar la salsa, si es que no fuera suficiente, ¿no? Entonces, siempre tienen que, por eso, que validar sus medidas de control. Aunque la aplicación del árbol de decisiones no es obligatoria, es una herramienta útil para el análisis de peligros significativos, las medidas de control y la determinación de los PCCs. Es solo una herramienta. Hay quienes usan la MEF, hay otros que utilizan otras herramientas. Destaca las medidas de control como buena práctica de higiene rutinaria. Antes, en la versión anterior, no hablaba de eso, de que las medidas de control de buenas prácticas podría ser algo que controlara un peligro, aún el significativo. Hay un reordenamiento de las preguntas, sí. Si lo analizan con detenimiento, ahora que les mande Víctor la presentación, lo verán. En el anexo 1 incluye un comparativo de las diferentes medidas de control entre las que son de buenas prácticas contra las que se deben de aplicar para controlar un peligro, y entonces se convierten en PCC, e incorpora de manera especial. Antes las referencias bibliográficas venían al pie de página de lo que hacía referencia, ahora no.
vean cómo ahora hicieron solo un capítulo que son notas. Entonces, pues, yo les agradezco mucho su presencia y no sé si todavía tengamos más tiempo, Pues Víctor. tenemos, yo creo que para no alargarnos más, si nos pueden ir dejando las preguntas que tengan en los comentarios, los vamos a estar recopilando y vamos a trabajarlos junto con Patty para hacérselos llegar ahí. Les estoy mandando también ahí un mensaje de correo para que se unan al grupo de WhatsApp, los que todavía no están y pues puedan obtener toda la presentación, el video de pues de este evento. Les estamos enviando también algunas infografías y textos interesantes para que todos los puedan obtener. En unos momentos les vamos a mandar por correo también el link al grupo de WhatsApp para que puedan unirse. Y pues digo, ahorita vamos a pasar en unos anuncios de Patty, pues solo me queda agradecerles a ustedes, muchas gracias por estar pues por acá y dejarles un mensaje, solamente pues comentarles si ustedes son responsables del área de calidad e inocuidad de su empresa ya está certificada o está en camino de certificarse y están preocupados de que el organismo de certificación con el que están trabajando pues les impongan fechas de auditoría y además les asignen auditores del otro lado del mundo al costo de ustedes y sin consultarles, pues les molesta también tener que lidiar con auditores poco pragmáticos o si están frustrados con tener retrasos en la entrega de su certificado. Si hay algo de esto con lo que ustedes se identifiquen, les dejo mis datos para que puedan contactarme. Digo, ya tienen ahí en los correos y todo. Cualquier cosa podemos platicar y ver de qué forma podemos apoyarlos, ¿vale? Les dejamos aquí a Patti para que nos dé los anuncios de sus próximos talleres, que pues, están súper buenos. Y te dejo, Pati, ya para despedirnos y les vamos a estar haciendo llegar toda la información. Ahorita les coloco en el chat de Zoom igual el link de WhatsApp. No sé si desde aquí los pueden mandar, pero se los dejo en lo que Pati nos comenta. Muchas gracias, Víctor. Y no sé si los que puedan quedarse un ratito más y quieran que aprovechemos este tiempo para preguntas a viva voz o que Víctor vaya leyendo las preguntas, pues yo no tengo inconveniente, no sé los demás, pero los que puedan quedarse son muy bienvenidos. Solamente me queda decirles que voy a dar algunos talleres el año que entra, por ejemplo, de buenas prácticas de higiene de conformidad con Codex Alimentarius. Vamos a tomar la versión 2022 y la 2023, perdón, la 2020 y la 2023, la norma 251, para que ustedes tengan una idea completa de ese programa de buenas prácticas de higiene que se tiene que implementar en las empresas. Esto va a ser el 15, 16, 18 y 19 de enero. Para mayor información, pueden llamarme o pueden escribirme o a Víctor y cualquiera de nosotros les damos la información. Después de este curso vamos a hacer un curso de gestión de riesgos porque muchas veces no sabemos identificar esos peligros significativos y para eso hay que saber hacer una evaluación de riesgos y cómo gestionarlos. Entonces, 30 y 31, 1 y 2 de febrero vamos a dar el curso de gestión de riesgos, los cursos que yo imparto, como soy IFS Academy Training Provider, les vamos a dar una constancia oficial de IFS Academy. Y también, posteriormente, es como una secuencia, ¿no? De temas. Del 2 al 16 de febrero, vamos a retomar tanto las buenas prácticas de higiene como la evaluación de riesgos para poder hacer un plan Hazard. ¿Con respecto a cuál? A Codex Alimentarius 2023, a la 9ª edición de SQF y a la 8ª edición de IFS Food. Y otra vez, el curso es oficial y recibirán una constancia oficial por parte de IFS. Muchas gracias, Vic, por la invitación. Muchas gracias a Dios que nos permite estar presentes en este día. Muchas gracias a todos ustedes y
pues que Dios los bendiga, los prospere y que tengan felices fiestas. Y bueno, pues Vic, tú dices si crees que todavía hay algunos que se puedan quedar y les compartimos y digo, y seguimos platicando y discutiendo respecto a preguntas. ¿Cómo ven los que están Sí, presentes? ¿Quieren? sí.